Buenas a todas y todos a un nuevo episodio de CarboFit Radio. En este capítulo vamos a continuar el que de momento es el capítulo más escuchado del canal, además con mucha diferencia, que va sobre cómo ganar masa muscular en deportes de fuerza. Si todavía no has escuchado ese capítulo, te recomiendo que vayas a él porque sientas las bases sobre cómo hacer el volumen y luego ya vuelves a este. En él tratamos calorías, macronutrientes y algunos tips más específicos como la suplementación. Si te quieres poner grande, ve a ese capítulo, tienes el enlace en la descripción y luego vuelves. Hoy quiero que sea un podcast más cortito y nos centremos en el concepto de volumen limpio, es decir, que ganemos masa muscular con la mínima cantidad de grasa corporal posible. Ya te adelanto que si eres avanzado, incluso intermedio, algo de grasa vas a ganar siempre, pero créeme que mucha menos de la que te imaginas. ¿Por qué hacer el volumen limpio? Este es el típico concepto que, aunque parece obvio, a todos nos ha pasado o seguramente nos pase en algún momento de nuestras vidas, que al vernos estancados en la ganancia de masa muscular, empezamos a subir las calorías sin miramiento, fruto de la desesperación. Otra cosa muy habitual es que en momentos fuera de la temporada, como por ejemplo en verano, justifiquemos por el hecho de estar en volumen el saltarnos la dieta continuamente. Al final, lo que pasa en estas situaciones es que claro que todos queremos ganar masa muscular sin más grasa de la cuenta, pero si no tenemos un buen profesional que nos asesore sobre cuántas calorías partir de inicio, cómo hacer el seguimiento o simplemente no tenemos claro cuál debe ser la relación entre la grasa y el músculo que gano o que veo reflejado en el peso, es muy fácil que se me vaya de las manos y termine ganando más grasa corporal de la cuenta en el proceso. Lo que a la larga, cuando vuelva a definir, me voy a ver prácticamente en la misma situación que en el periodo anterior del volumen. Ante toda esta situación, hoy quiero aterrizar varios conceptos para que si voy a ganar masa muscular, lo haga realmente ganando más músculo que otra cosa. Antes de seguir, quiero dejar claro que si me dedico a hacer un volumen sucio, cerdil, descontrolado o llamadlo como queráis, me voy a encontrar dos problemas fundamentales. El primero es que si gano más grasa de la cuenta, la definición posterior va a ser mucho más dura y larga de lo que cabía esperar. No va a tener cabida protocolos como el minicut, por ejemplo. De este problema derivan varios, como pueda ser mayor tiempo durante la temporada en el que me veo corto de energía, mayor número de adipocitos formados que me van a reclamar posteriormente su comida o simplemente una bajada de rendimiento. En deportes de fuerza por categoría de peso, pues voy a tener menor fuerza relativa porque tengo más grasa y mis marcas no habrán aumentado, seguramente. O en otros como el CrossFit, simplemente me voy a ver peor en la gimnasia. En el podcast anterior hablamos sobre esto. Antes de pasar al segundo problema, quiero recordar que, aunque no tenga tanto que ver con el rendimiento y sí con la estética, si gano más grasa corporal de la cuenta, la piel se va a expandir para abarcar todo esto. Si es en las piernas o en la espalda, puede que no te importe porque la rellenes con masa muscular, pero créeme que un exceso de grasa y por tanto de piel en la barriga puede que te terminen acompañando durante toda la vida. El segundo problema, y para mi gusto el más importante, es que pasado cierto punto de grasa corporal, al seguir ganando peso, nos va a ser mucho más difícil ganar masa muscular y prácticamente todo este peso va a ser en forma de grasa corporal. Esto es así por multitud de factores en los que no quiero entrar hoy, pero ya te adelanto que tiene que ver con el aclaramiento de insulina y la inflamación crónica. Si competimos en más 84 o más 120 respectivamente para mujeres u hombres, puede que nos haga falta esta masa muscular a cualquier precio, pero no va a ser lo habitual. Si quieres que entremos en detalle en la fisiología de este asunto, déjamelo en comentarios. Si has escuchado este podcast, recordarás que lo primero para optimizar el proceso es situar las calorías de mantenimiento. Para ello tienes tres métodos. El más cutre pero efectivo, que ya expliqué, consiste en multiplicar tu peso por 22, luego por un factor de actividad como los de Eric Helms y luego por el factor termogénico de los alimentos. Con este número observa el peso, el espejo, todas las variables que te sean de utilidad y evalúa si estás o no en mantenimiento. El segundo es segmentar cada componente ajustándolo al máximo. Según tus características, hay mejores y peores fórmulas para calcular tu gasto calórico basal. Y una vez calculado esto, puedes añadir tu gasto calórico tanto por ejercicio como por el NEAT, según tu deporte y estilo de vida. Puedes usar los METs
datos recogidos en la literatura científica sobre cada actividad y deporte, o incluso pulseras que cuantifican cuánto gastas durante el día. Estos últimos no son la cosa más fiable del mundo, por lo que no le hagas excesivo caso. El tercer método es el más chulo y el más fiable, que es alquilar una cámara metabólica y un equipo de investigadores que te lo saquen todo con exactitud, pero igual no te cuadra, por lo que sea. Una vez observes que estás en mantenimiento, es el momento de entrenar duro y tener paciencia. Las recomendaciones suelen ir en torno al 0,25 o 0,5% de ganancia de peso corporal a la semana. ¿Y dónde está el problema? Pues que el peso corporal depende de demasiados factores como para estar tratando de analizarlo semanalmente. Mi recomendación es que lo registres, no lo analices semanalmente o incluso cada 2-3 días, y cada 2 o 3 semanas si analices la tendencia. Cuando lleves un par de meses verás claramente si estás aumentando tu peso corporal o simplemente estás fluctuando en el tiempo. Si eres avanzado ya sabrás que tienes que pelear muchísimo cada gramo de masa muscular. Si tras 2, 3 o 4 semanas de entrenar duro y controlar todas las variables ves que el peso no sube, te vuelvo a dar 3 opciones. Puedes no hacer nada. Ten paciencia, sigue entrenando, y si eres principiante o avanzado, puede incluso que se esté dando cierto grado de recomposición corporal, lo cual es muy buena noticia. Trata de registrarlo todo, ver cómo estás en peso, medidas, espejo y rendimiento, ten paciencia y sigue confiando en el proceso. Puedes subir las calorías solo los días de entrenamiento, en torno a un 5 o un 10%. Lo normal es que lo hagas pre-entrenamiento, pero realmente cuando mejor te venga. Eso sí, lo más normal es que tengas que subir estas calorías a base de hidratos de carbono, y si ya estás consumiendo más de 3000, incluso puede que añadas algún ultraprocesado y te venga en la mar de bien. Si a la fuerza quieres ganar masa muscular y quieres hacerlo ya, sube ese 5 o 10% todos los días. Como cuarta opción de regalo, te recomiendo que te sientes delante de la calculadora y cheques que los números que has hecho para calcular el mantenimiento son correctos. Si debes subir más de un 10% tus calorías para subir este peso, lo normal es que o estás gastando más de lo que tenías pensado porque pesas más y ya gastas más de base que cuando hiciste esos cálculos, o que el factor de actividad que has ajustado sea demasiado bajo. Si quieres que hablemos del modelo de gasto energético constreñido, que no estreñido, déjamelo en comentarios. Entonces, ¿siempre superávit calórico? Pues depende. Hoy no quiero entrar en el tema de la disponibilidad energética, porque daría para varios podcasts, pero quiero que te quedes con que ganar masa muscular es un proceso energéticamente muy demandante. Una vez sabido esto, que en tu cuerpo haya suficientes recursos como para ganar masa muscular, va a depender de muchas variables. Por ejemplo, un sujeto joven y principiante, que además tiene algo más de grasa corporal de la cuenta, es fácil que gane masa muscular incluso en un pequeño déficit calórico. ¿Por qué? Pues porque hormonalmente está muy receptivo para ganar masa muscular y hasta cierto punto oxidar esa grasa corporal que la va a usar como energía durante su actividad física o entrenamiento. Un intermedio igual tampoco necesita un gran superávit calórico, pero sí que va a necesitar sí o sí encontrarse con suficiente energía entrenando y un alto flujo energético para recuperarse bien. Un avanzado que además de mucho músculo tenga poca grasa corporal debe ser muy cuidadoso y usar un superávit muy ligero, porque además de tener grandes reservas de esta masa muscular, o sea, proteínas, como las reservas de grasa son muy bajas, es fácil que el cuerpo trate de compensar esto. ¿Qué dice la literatura científica? Pues no es que este sea un tema súper investigado de forma específica, pero entre lo que ya tenemos y lo que extrapolamos de otros estudios con overfeeding, con y sin entrenamiento, pues podemos sacar ciertas conclusiones bastante sólidas. Como recomendación, si te gusta el mundo de la fuerza, te recomiendo la revista Más. Eric Helms, uno de sus colaboradores y fundadores, tiene varios papers de los que hoy estamos usando como base científica. Lo que parece claro es que cuanto mayor sea el superávit energético, mayores van a ser las ganancias de masa muscular, pero también lo serán las ganancias de grasa. Como ya te puedes imaginar, las ganancias de grasa corporal y masa muscular no van a subir a la par, sino que cuando superamos ese 10% de superávit calórico, las ganancias de masa muscular van a tender a aplanarse, no aumentando de forma significativa,
Sin embargo, los depósitos de grasa corporal sí van a tener facilidad para hacerlo. En ambos casos se dará una adaptación metabólica, palpable en la ganancia de peso corporal, de tal forma que lo que en un principio fue un superávit calórico terminará siendo una situación normocalórica si no se ajusta periódicamente. Si lo piensas, esto tiene sentido a nivel evolutivo, ya que las ganancias de masa muscular responden al entrenamiento y las reservas de grasa son también una reserva de energía. Por lo tanto, al entrenar más y mejor podemos ganar masa muscular, pero no de forma desmesurada porque no podemos acumular entrenamiento de tal forma. Sin embargo, las ganancias de grasa corporal sí pueden aumentar de una forma mucho más precipitada. De esto mismo deriva la individualización que tenemos que hacer según nuestro nivel y capacidad para dedicarnos al entrenamiento en cuerpo y alma. Un principiante con poca grasa corporal y con una vida tranquila puede, con un buen nutricionista y entrenador, optar por un volumen mucho más agresivo que un avanzado que tiene que entrenar después de 8 horas de jornada laboral. Paradójicamente, estos principiantes suelen ser los que menos recursos tienen y también menos conocimiento. O sea que lo de tener a un buen profesional al lado se suele omitir, cayendo en esta etapa de volumen cerdil y limitando su progreso a medio largo plazo. En consulta diría que he tenido solo en este año 4 o 5 personas que han terminado con problemas gastrointestinales por hacer un volumen loquísimo. Ahora tienen la misma masa muscular que antes, pero problemas de regalo. El contexto siempre importa. La dedicación que tengas con tu cuerpo, cómo trabajes todas las variables. El estrés, factores genéticos o incluso ambientales son todo este contexto y mucho más. Cuando hablamos de hipertrofia o en general de fisiología médica o del ejercicio, este contexto se traduce en lo que llamamos entorno anabólico. La sensibilidad a la insulina, niveles de catecolaminas, glucocorticoides, andrógenos, estado tiroideo y otro larguísimo, etcétera. ¿Que por qué cuento esto? ¿Porque fumas? Para hacerme el chulo. Pues porque es importante saber que nuestro cuerpo es mucho más que comer avena en vez de trigo o trigo en vez de avena. Ganar masa muscular es un proceso complicado y si quieres rendir en la élite, o peor aún, ganar en la élite, ya debes saber que medio kilo de masa muscular determina muchísimo la diferencia. Por lo que mi mejor consejo es siempre ponerte en manos de un buen profesional. Cuando me escribís y empezamos a hablar, y antes de enviar ninguna dieta os pregunto sobre la libido, las heces, la menstruación o pido una analítica, se suele hacer el silencio. Pero créeme, por suerte o por desgracia, la nutrición es muchísimo más que cuadrar macros y calorías. Otro punto en relación a este entorno anabólico son los ciclos de ganancia de peso que hayas tenido durante tu vida. Los adipocitos que se van formando cuando ganamos grasa no desaparecen cuando la perdemos. De hecho, estos adipocitos, que pueden aumentar en tamaño o en número, suelen tener una vida media de casi 10 años y se van renovando constantemente. A mayor número de adipocitos y mayor tamaño hayan tenido, mayor facilidad tendremos para volver a ganar la grasa perdida. Por eso lo complicado no es perder grasa, sino mantener ese peso perdido. No estoy diciendo que estas variables se relacionen de forma directamente proporcional, pero sí parece claro que si has tenido un pasado con algo más de sobrepeso, tienes que tener extremo cuidado a la hora de ponerte en volumen. Por último, y para cerrar el podcast, quiero dejar claro que una cosa es hacer un volumen limpio, con paciencia y confiando en el proceso, y otra pretender no ganar grasa. No hay que tenerle miedo a perder los abdominales o perder las venas en las piernas. Hay que tener miedo a no estar saludable o estancarnos sin saber por qué. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que hayas aprendido mucho y si te ha quedado cualquier duda, que me escribas por el medio que prefieras. Un saludo y entrena duro.